Hola a todos, mi nombre es Joseman Adoni Rivas y en esta oportunidad vamos a repasar algunos contenidos de la unidad 5. La unidad 5 se titula Transformaciones lineales y nuestros objetivos para esta ocasión son los siguientes. Determinar si una aplicación entre dos espacios vectoriales es lineal, es decir, nos interesa estudiar la correspondencia que hay entre espacios vectoriales. También vamos a estudiar lo que son las propiedades de transformaciones lineales. Así como también vamos a estudiar los subespacios de rango y el kernel asociado a una transformación lineal. Nuestro objeto de estudio principal en esta unidad serán las transformaciones lineales. Pero ¿qué entenderemos por lo que es una transformación lineal? Bien, en nuestra definición lo que nos dice es que si tenemos dos espacios vectoriales, a la correspondencia que hay entre estos dos espacios vectoriales, tal que cumpla dos condiciones. La primera es que la transformación T o la aplicación T aplicada a la suma de dos elementos U y B, de alguna manera lo que sucede es que esta aplicación o esta transformación se distribuye sobre la suma. Esto para cualquier elemento U y B en el espacio vectorial. También tenemos algo que se llama la linealidad de la multiplicación por el escalar. Si tenemos que alfa es un número real, entonces t de alfa es igual a alfa por t de u para todo alfa. A una transformación o a una aplicación que cumpla estas condiciones es lo que le llamaremos una transformación lineal. Ejemplos de transformaciones lineales. Recordemos que M sub nn representa el conjunto de todas las matrices cuadradas de tamaño n por n. Y lo que hemos definido acá es una aplicación que convierte una matriz de tamaño n por n en su respectiva transpuesta. Entonces, en este caso, lo que se nos pide es convencernos de que esta aplicación es lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es tomar dos matrices de tamaño n por n y vamos a verificar las dos reglas tanto para la suma como para la multiplicación para un escalar. Entonces lo que haremos es comprobar que para cualesquiera matrices A y B de tamaño m por n y un escalar alfa se cumple esa condición. Es decir que sacar la transpuesta a la suma de dos matrices es como sacar la transpuesta a cada una de ellas y sumarlas, ¿no? Debido a la naturaleza de la operación, pues se tiene claramente que la transpuesta de una suma pues va a ser igual a la suma de las respectivas transpuestas. Por tanto, se cumple que si tomamos dos matrices y obtenemos su transpuesta, es como sacar la transpuesta a cada una de ellas y luego sumarla. Algo similar sucede con la multiplicación por un escalar. Recordemos que multiplicar una matriz por un escalar y obtener la transpuesta, en este caso, sacamos el escalar y los elementos de la matriz se mantienen de la misma manera. Y por tanto se tiene que T es una transformación lineal, ya que se cumplen las dos condiciones. Un segundo ejemplo de transformaciones lineales, seguramente recordarán la derivada de una función, contenido que se ha estudiado en los cursos de cálculo. Y ahora nos interesa su propiedad que diremos lineal. En este caso, tenemos una aplicación que será el operador D, un operador diferencial que se define como a una función en el conjunto de todas las funciones diferenciables le vamos a asociar su respectiva derivada. Entonces, lo que tomamos es dos funciones que sean derivables y alfa un escalar. Este alfa recuerden que puede ser un número real o un elemento de algún campo. Entonces,
de las propiedades del cálculo o propiedades que se estudiaron en el cálculo, se tiene que la derivada de una suma la puede representar o se puede demostrar que es igual a la suma de derivadas. En términos de nuestro operador diferencial, pues se tiene esta condición, la derivada de f más la derivada de g. Bueno, esta propiedad se conoce como la linealidad del escalar en el caso de la función derivable. Por tanto, como se cumplen las dos condiciones, tanto la linealidad para la suma como la linealidad para la multiplicación por un escalar, se tiene entonces de que el operador diferencial, o como comúnmente ustedes conocen, la derivada asociada a una función, también es un ejemplo de lo que se conoce como transformación lineal. Otro ejemplo relacionado en el caso de cálculo, si tomamos como espacio vectorial el conjunto de todas las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado, en este caso del intervalo que va de A a B, funciones que van a R, y tomamos como transformación o aplicación la integral de la función f en el intervalo de A a B. Entonces, en este caso vamos a demostrar que la aplicación o la transformación S, dada por esta integral, también es un ejemplo de transformación lineal. Entonces lo que tomamos es dos funciones en el conjunto de funciones continuas definidas en ese intervalo cerrado. Aplicando la definición, tenemos que en lugar de f, ahora tenemos una suma de funciones que son continuas, f y g. Las escribimos acá en lugar de f. Y ahora ocupamos propiedades que ya se han estudiado en cursos de cálculo, que es la linealidad de la integral, ¿no? Si se tiene una suma de funciones, sabemos que podemos distribuir la integral a cada una de estas funciones, quedándonos de esta manera la integral de f más la integral de g. Haciendo alusión a nuestra definición de nuestra transformación, esto lo podemos pensar como s de f más un s de g. Por tanto, se cumple la propiedad para la suma. De manera similar, podemos hacer este proceso con la multiplicación por un escalar. En este caso, aplicamos la integral a alfa veces la función y lo que vamos a hacer es sacar, en este caso, por propiedades de la integral, sacar el escalar de la integral, quedándonos de esta manera como el escalar multiplicado por nuestra transformación. Pues como se cumplen estas dos condiciones, se tiene entonces que esta transformación también es un ejemplo de transformación lineal. Ahora, en esta oportunidad vamos a ver un ejemplo de una transformación que no es lineal. Tenemos la transformación T, que va del conjunto de todas las matrices cuadradas de tamaño 2×2 al conjunto de los números reales. Entonces, esta transformación lo que hará es tomar una matriz de tamaño 2×2 y asociarle su determinante. Pero en este caso vamos a comprobar de que esta transformación no es lineal. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es considerar a conveniencia estas dos matrices, la matriz A y la matriz B, y verificar que no se cumple alguna de las dos condiciones. En este caso, nótese que si sumamos estas dos matrices, sumamos componente a componente, lo que obtenemos es la matriz identidad de 2×2. Si sacamos el determinante de esta matriz, hacemos el producto en cruz, 1 por 1, y le restamos el 0 por 0. En este caso, la diferencia de los productos de las diagonales, la principal menos la secundaria. En este caso nos da 1. Pero si obtenemos por separado cada uno de los determinantes de estas matrices, como tienen una fila de ceros, o columna de ceros en este caso, el determinante es siempre 0. Por tanto, si sumamos los determinantes, el determinante de la suma de estos determinantes va a ser
0. Por tanto, tenemos que T aplicado a la suma de estas dos matrices, A y B, va a ser distinto que la suma de la transformación aplicada A más la transformación aplicada a B. Como falla una de las condiciones, se tiene que esta transformación pues no puede ser lineal. También tenemos acá algunos conceptos importantes asociados a una transformación lineal, que es el concepto de rango y nulidad de una transformación lineal. Entonces lo que tenemos es T, una transformación lineal. Definimos el kernel de una transformación T, denotado por ker de T, como el conjunto de todos los vectores en B que se mapean mediante T al elemento 0 del espacio vectorial W. Esto significa que el ker de T son aquellos elementos del espacio vectorial de partida, en el caso B, tal que estos nos llevan al 0 en el espacio W. También tenemos otra definición importante, que es el rango de una transformación T, el cual denotaremos por ram de T, el cual es el conjunto de todos los vectores en W, que son imágenes de los vectores en B bajo T. Esto significa que el ram de T es el conjunto de todas las imágenes, ¿no? Es decir, los elementos de la forma T de B con B en el espacio vectorial de partida, que en este caso es B. O podríamos pensarlo como aquellos elementos que están en el espacio de llegada, en el espacio vectorial de llegada, tal que son imagen de algún elemento en el conjunto de partida. Esto será para algún B en el espacio vectorial B. Por ejemplo, si quisiéramos obtener el rango y la nulidad, en este caso, P representa el conjunto de todos los polinomios que tienen grado menor o igual que 1, y nos interesa conocer el kernel y el rango de esta transformación. Ya demostramos que la integral es un ejemplo de una transformación lineal. Por tanto, en este caso, lo que recibe la transformación S sería un polinomio de la forma A más Bx. Sustituimos en lugar de P de X, obteniendo esta relación. La integral de A más la integral de Bx, en este caso, nos queda Ax más B sobre 2 por x cuadrado, esto evaluado de 0 a 1. Integrando, nos queda esta relación, que es A más B sobre 2. Por tanto, el kernel de esta transformación sería aquellos polinomios lineales tales que A más Bx sea igual, S de A más Bx sea igual a 0. En este caso, lo que tenemos que hacer es ver que el conjunto de imágenes, en este caso, ¿para qué valores de A y B? Pues esta expresión es 0. Resolviendo, en este caso nos queda que serían los polinomios de la forma A más Bx tales que A sea igual a menos B sobre 2. En este caso, los polinomios que nos llevan al 0 deben de tener esta forma. Es decir, el A debe de ser el coeficiente que acompaña al término lineal dividido por 2. En este caso, el rango de S pues es R, puesto que todo número real puede obtenerse como la imagen bajo S de algún polinomio en P1, es decir, los polinomios que tienen grado menor o igual a 1. Entre algunos teoremas importantes sobre transformaciones lineales se tiene el siguiente. Tenemos T, una transformación lineal que va de los espacios vectoriales B a W. Entonces, el kernel de T también es un subespacio de B, es decir, que tiene las mismas propiedades de un espacio vectorial. El rango de T también será un subespacio de W. También una definición importante
dada una transformación lineal T entre dos espacios vectoriales, se define el RAM de T como la dimensión del rango, es decir, el número de elementos de la base, ya que, como dijimos en el teorema anterior, en este caso, tanto el kernel como el rango, pues, son espacios vectoriales. Y por tanto podemos hablar de sus conjuntos generadores y por ende de sus respectivas bases. Y también denotamos, llamamos la nulidad de T o la nulidad de la transformación a la dimensión del kernel de T. Y ese lo denotaremos como nulidad de T. Siempre con el ejemplo de los polinomios de grado menor o igual que 1, podemos preguntarnos por el rank de T y la nulidad de T, asociadas a la transformación lineal S. En este caso, habíamos dicho que era la integral de un polinomio de grado menor o igual que 1 en el intervalo de 0 a 1. Entonces, del ejemplo anterior se tiene que el rango de esta transformación es R, por ende, el RAM de la transformación es la dimensión del espacio vectorial, que en este caso es R. Como espacio vectorial, en este caso R, pensándolo como el número de generadores, en este caso es 1. Por otro lado, también tenemos que el kerr de S eran los polinomios lineales de esta forma, y en este caso pues podemos pensar que es generado por este elemento, o por elementos de la forma menos b sobre 2 más bx. Podríamos pensarlo como generado por este elemento si sacamos de factor común b. Por tanto, el conjunto menos un medio más x, conjunto unipuntual, sería una base para el kernel de la transformación S. Por tanto, como el número de elementos es 1, entonces la nulidad de esta transformación, que es la dimensión del kernel, pues sería 1. Otro resultado importante referente a transformaciones lineales es el teorema que se conoce como teorema de la dimensión. Lo que nos dice es que si tenemos una transformación entre dos espacios vectoriales, en este caso B y W, entonces se cumple esta relación. El RAM de T, es decir, la dimensión del rango de la transformación, más la dimensión del kernel de la transformación, esto nos da como resultado la dimensión del espacio vectorial. Otro teorema importante, que es el que nos interesa en esta videotutoría, es que si tenemos una transformación T de los espacios vectoriales de Rn a Rm, podemos encontrar una única matriz de M por N, que la denotaremos como A sub T, tal que la transformación lineal T la podemos pensar como la matriz A sub T multiplicada por este elemento X. Esto para cualquier X de Rn. Y para comprender mejor cómo funciona esto, pues lo estudiaremos con un ejemplo. Si tenemos la transformación T que va de R2 a R2 dada por T de XY, es decir, recibe un elemento de R2, el par XY, en este caso los pensamos como vectores columna, y esta transformación está dada por X menos Y en la primera componente y menos X más Y en la segunda componente. Entonces, lo que hacemos, si queremos encontrar la matriz o la representación matricial a esta transformación o la matriz asociada a la transformación, lo que hacemos es obtener las imágenes de los elementos de la base en el conjunto de partida. Por lo general usamos la base canónica, que en este caso serían los vectores
E1 y E2. E1, recuérdense que tiene la forma 1 en la primera componente y 0 en la segunda componente. Obtenemos el valor de esta transformación en este vector y eso nos da como resultado 1 en la primera componente menos 1 en la segunda componente. Evaluando en SDUC2, o el vector que tiene por componentes 0 en la primera y 1 en la segunda, obtenemos que esto vale menos 2 en la primera componente y 1 en la segunda componente. En este caso, la matriz asociada a la transformación viene dada por escribir los vectores que hemos obtenido como imagen de la base que hemos considerado, escribirlos como columnas. Por lo tanto, la matriz asociada a la transformación pues serían los vectores columnas que resultan de evaluar la transformación en los elementos de la base canónica o alguna otra base. Bien, esperando que esta charla haya sido de la comprensión de todos, me despido y nos encontraremos en otra oportunidad. Gracias por su atención.